pero como lo tenemos en términos agregados y lo que nos interesa es en términos per cápita. Entonces, en términos per cápita, lo que tenemos que hacer es dividir la función de producción agregada por el total de trabajadores para obtener la producción per cápita. Y es aquí donde obtenemos dos ratios relevantes, ¿verdad? Por un lado tenemos el PIB per cápita y por otro lado tenemos el capital per cápita. Nosotros sabemos que si yo divido el total de trabajadores entre el total de trabajadores va a ser igual a 1, y como A es igual a una constante, entonces yo tengo que el PIB per cápita va a ser igual al capital per cápita por ese componente tecnológico, y que eso va a ser igual a A por el capital per cápita elevado a alfa, elevado a la proporción o a la participación del factor capital en la producción total de la economía. Entonces tenemos ya la ecuación de la función de producción en términos per cápita. Ahora, si utilizo la ecuación de producción total, donde el consumo total más la inversión, y yo lo divido por el total de la población, yo tengo por un lado el consumo per cápita y por otro lado la inversión per cápita o la inversión por trabajadores. Y entonces ahora tengo otra manera de expresar la función de producción per cápita, ¿verdad? El nivel de PIB per cápita, donde va a ser igual a la sumatoria del consumo más la inversión por trabajadores. Ahora, teniendo esto en consideración, como lo que yo quiero es encontrar la ley de acumulación de capital, pero en términos per cápita, entonces ahora la voy a trabajar. Entonces, parto de la ecuación de la ley de acumulación de capital en términos agregados. Entonces, eso lo voy a dividir por el total de la población. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos esta expresión donde podemos visualizar lo siguiente. Tenemos por un lado la producción per cápita y por otro lado tenemos el capital per cápita. Es decir, al sustituir esos valores, yo tengo una ecuación que todavía no está totalmente en términos per cápita, pero que al menos me muestra que el cociente de la variación del capital agregado entre el total de trabajadores, que vendría siendo una variable próxima a la densidad de capital, porque recordemos que la densidad de capital es el total del capital entre el total de trabajadores. Pero como uno está en términos de variación y el otro no, entonces tenemos que trabajar esta ecuación para que todo quede en los mismos términos. Entonces, este cociente nos muestra esa proximidad con la densidad de capital, que hemos comentado que es el factor determinante de la productividad del trabajo, que a su vez determina el crecimiento económico per cápita. Es decir, que este cociente lo que nos va a mostrar es la tasa de cambio de la densidad de capital. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, para estudiar el comportamiento o la evolución de la producción per cápita, del capital per cápita y la relación que existen entre ellos, lo que se hace siempre es un truco matemático. Se puede aplicar de manera directa una derivada respecto al tiempo, pero lo más sencillo es aplicar primero logaritmos y luego derivar con respecto al tiempo. Entonces yo voy a utilizar al capital per cápita porque es lo que me interesa. Entonces lo voy a aplicar logaritmos, lo linealizo, luego derivo con respecto al tiempo, y aquí yo tengo una ecuación importante. Lo que me está diciendo es que la tasa de variación del capital per cápita es igual a la tasa de variación o la tasa de crecimiento del capital agregado menos la tasa de crecimiento de la población. De igual manera, antes habíamos planteado que la tasa de crecimiento del PIB per cápita era igual a la diferencia entre el crecimiento del PIB total menos el crecimiento de la población.
Aquí estamos estableciendo lo mismo. Ahora, como lo que nos interesa es encontrar la variación del stock de capital, yo puedo identificar y podría sustituir cada una de estas tasas de crecimiento, pero a mí me interesa despejar la variación del stock de capital per cápita. Entonces la despejamos y obtenemos lo siguiente. Lo que estoy haciendo es despejar el numerador, este numerador. Entonces el otro está en el denominador, va a pasar a multiplicar tanto a la tasa de crecimiento del capital agregado como a la tasa de crecimiento de la población. Y tenemos esa expresión. Ahora, con esa expresión, ¿qué podemos visualizar? Que esa expresión la podemos sustituir porque sabemos que el capital per cápita es igual a esta expresión. Entonces, ¿cómo lo sustituimos? El capital per cápita está acá. Entonces, donde esté el capital per cápita, yo voy a colocar el capital agregado entre la población, que es lo que he hecho acá. Capital agregado entre la población. Y del otro lado, como aquí multiplico el capital entre la población, me queda el capital per cápita por la tasa de crecimiento de la población. Este es igual a n. Entonces, pasa eso, elimino capital con capital, se eliminan de ambos lados y a mí me queda que la variación del capital per cápita va a ser igual a la variación del stock de capital agregado entre el total de la población. Y ahora podemos darnos cuenta de lo siguiente. Ahora sí podemos estandarizar la ecuación. Voy a sustituir, en lugar de colocar la variación del stock de capital agregado entre la población, yo voy a sustituirlo por esta igualdad. Lo sustituyo y se realizan algunas operaciones básicas de agrupación de términos y se obtiene que la variación del stock de capital va a ser igual a una diferencia. Agrupo términos y yo obtengo lo que se denomina como la ecuación fundamental del crecimiento económico neoclásico. La ecuación fundamental del modelo de Solow-Swan. ¿Qué nos dice esta ecuación? Lo que nos está diciendo es que la variación del capital per cápita va a ser igual al ahorro, per cápita menos la inversión necesaria, la inversión requerida para que el capital per cápita se mantenga constante. Esta ecuación también la podemos expresar de otra manera, porque sabemos que Y sub T, que es la producción per cápita, le hemos definido que va a estar en función del capital per cápita y el componente tecnológico. Es decir, lo que hemos hecho es plantearla de otra manera. Y como nosotros hemos determinado que una función de producción que vamos a utilizar es la función de producción Cox-Douglas, entonces pudiera expresar de otra forma esta ecuación fundamental de Solow, donde lo que estoy haciendo es sustituyendo por la función de producción que habíamos establecido con anterioridad, que va a ser igual al factor tecnológico por el capital per cápita elevado a la alfa. Y esto, repito nuevamente, es la ecuación fundamental de crecimiento económico del modelo de Solow-Swan. Es la ecuación fundamental de crecimiento de neoclásico. Entonces, esta ecuación es importante, es relevante porque nos indica que el cambio en cada periodo del stock de capital va a estar determinado principalmente por 3 factores. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, pues tenemos la propensión marginal al ahorro, que va a tener una relación positiva, es decir, hace que aumente el stock de capital por trabajador. La función de producción depende del capital por trabajador, del producto de la tasa de crecimiento por el capital y del producto de la tasa de depreciación por el capital por trabajador.
negativamente ambos, ¿verdad? Negativamente. Entonces, es la primera consideración. Entender que la ecuación fundamental de crecimiento neoclásico es la que va a determinar el comportamiento del stock de capital en el modelo de Solow-Swan. ¿Y esto cómo está determinada? Está determinada por el ahorro, que sería esto, menos lo que se le llama curva de depreciación o lo que se le llama inversión de reposición.